tardes. Vamos a dar comienzo a este nuevo webinar sobre ciberseguridad y blockchain, en el que tenemos como invitado a Santiago Márquez Solís, experto blockchain y CTO en Gluck del grupo Barrabés, una empresa dedicada a la transformación digital aplicando la tecnología blockchain. También es autor de dos maravillosos libros sobre uno de ellos Bitcoin, jaque mate al sistema financiero, y Bitcoin, guía completa de la moneda del futuro, además de haber participado como coautor en el libro Blockchain, la revolución industrial de Internet, precisamente hablando del tema que nos trae hoy, que es ciberseguridad. ¿Me pasas la...? Ahora mismo. Por hacer una breve introducción, este es un webinar que no sé si alguno de los que hoy participáis estáis aquí en la sala webinar ya ya conocéis de antes, pero es una iniciativa que llevamos unos meses impulsando desde Blockchain España, pues dentro de lo que es el objetivo de esta comunidad, de fomentar el conocimiento sobre esta tecnología disruptiva y formar un ecosistema de conexión alrededor del conocimiento y el desarrollo del conocimiento de blockchain. Además de, canalizar o con posibilidades también de canalizar inversiones y también se realizan servicios de formación in-house o para startup y empresas pues ad hoc. La siguiente, por favor. Hoy, a partir de hoy, pues hoy con Santiago tenemos el honor de inaugurar pues lo que hemos llamado la serie webinar primer aniversario, porque precisamente este mes se cumple el primer aniversario de la creación de la comunidad Blockchain España y también pues coincidió en su momento con la publicación del libro Blockchain, la revolución industrial de Internet. Y nuestra intención es, en los próximos webinars que vamos a ir planificando, pues ir tratando los temas que se abordaron en el libro con los autores que los realizaron y actualizando pues el estado del arte a día de hoy. Bueno, yo sin más, nada más un tema de logística. Si tenéis alguna pregunta, pues por favor utilizar el chat. Yo iré recogiéndolas y al final de la exposición de Santiago pues se las iré formulando para que dé respuesta a ellas. Y también recordaros que cuando desconectéis os haremos una pequeña encuesta rapidita, porque nos encanta mejorar y bueno, todo lo que las opiniones sobre este tipo de eventos nos podáis dar, pues serán bienvenidas. Y nada, sí, tendréis disponible también la grabación en la web de Blockchain España, por si queréis repasar. Venga, pues adelante, le paso ya los mandos a Santiago y nada. Muchas gracias. Me hago ya cargo yo de los mandos. Confiemos no estrellar la nave contra un planeta inhóspito. Y bueno, el honor realmente es mío. O sea, para mí fue toda una auténtica suerte que Alex quisiese contar conmigo para poder colaborar en el libro de blockchain, porque hoy es verdad que nos encontramos en un momento en donde casi a nadie le resulta extraño la palabra blockchain, pero este camino que ya hemos recorrido, si nos ponemos a mirar un poquito en retrospectiva, vemos que no hace mucho tiempo, y eso también nos marca mucho la velocidad a la que cambian las cosas, cómo la tecnología disrumpe de manera exponencial, como casi siempre donde se aplica, ¿no? Éramos muy poquitos los que conocíamos el potencial de la idea que Satoshi Nakamoto había puesto sobre la mesa, ¿no? Porque no debemos de olvidar pues, que blockchain lo que intenta es de ser un eficientador, con sus pros, con sus contras, con todas esas cosas
que tiene de buenas, pero que tiene también de malas. No sabemos cómo será la blockchain del futuro y, de hecho, no sabemos si tendrá la palabra block o la palabra chain en ella. Siempre os lo digo a algunos, seguramente algunos de vosotros habréis ido a algunas de mis clases, estoy convencido. Sabéis que muchas veces lo digo, pero una de las cosas que vemos es que, indudablemente, tenemos una tecnología que nos permite transformar o intercambiar valor de un modo completamente novedoso y completamente transformador. Bueno, no sé si lo que acaba de decir la plataforma de grabación de del webinar lo habréis oído, pero si no es que me he interrumpido para decir que estabais en modo de escuchar. Bueno, dicho lo cual, efectivamente, trabajo en Club. Club, que es una empresa del Grupo Barrabés que se dedica al tema de transformación digital y, concretamente, Club se dedica al desarrollo de soluciones blockchain en prácticamente casi todos los ámbitos que se os puedan ocurrir, desde el mundo de la fintech hasta el mundo de la energía, pasando por cosas un poco tan aparentemente poco relacionadas con lo que se puede hacer con blockchain, como pueden ser los recursos humanos. Y hoy tenemos la oportunidad de hacer un poco de homenaje a este libro que tenéis ahí en la pantalla, ¿no? Que es Blockchain, la revolución industrial de Internet, que, como digo, fue para mí todo un honor que Alex tuviese a bien ponerme como uno de los coautores en la parte de seguridad. Entonces, dado que yo me dediqué a la parte de explicar el tema de la seguridad, pues cuando Alex me dijo y me contó la idea de hacer esta serie de seminarios, pues dije, pues lo suyo sería que, en mi caso particular, tratar de abordar y de explicar un poquito todas esas ideas que vimos o que intentaba explicar en el libro, muy escuetamente, porque no daba espacio para más, y aunque sabéis que aquellos que tengáis el libro, que en la web había acceso a algunos capítulos más completos en donde se abordaba con más detalle la temática en cuestión, pues yo creo que era justo el dedicarle pues este ratito que vamos a estar hablando de seguridad, de blockchain y un poquito de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Bueno, ahí os estoy poniendo un poco más cosas a las que me he dedicado, no tiene mayor importancia el mundo de los videojuegos. Los que me conocéis también sabéis que es algo que me apasiona, y tengo una empresa que se dedica a hacer videojuegos. Y bueno, pues las colaboraciones en las que hemos estado participando a lo largo de todos estos años. Y vamos al tema de nuestro webinar de hoy, ¿vale? Como os ha dicho Carmen, luego las preguntas las vais dejando en el chat y dedicamos unos minutos finalmente para resolverlas, ¿vale? Un poco he intentado estructurarlo de forma que vayamos desde dónde venimos, ¿no?, hasta a dónde vamos, ¿no? Desde esos principios de la seguridad informática que se tratan de conseguir dentro de blockchain, hasta las oportunidades que aporta blockchain como una herramienta que tiene mucho que ver dentro del mundo de la seguridad. Y es que los principios de seguridad de la informática, los principios de la seguridad de la información, pues son bastante sencillos, ¿no? Como casi todas las buenas ideas, a veces no tienen por qué ser cosas muy complejas para que sean verdaderamente potentes, ¿no? Y el primer principio de la seguridad informática es cuál es el punto más débil de un sistema informático, ¿no? Porque sabemos que cuando un atacante trata de vulnerar un sistema, por donde va a intentar entrar siempre va a ser por su punto débil. Recientemente, y sí, lo pongo últimamente como ejemplo porque me parece que es muy significativo, sabéis que ha habido un casino que ha visto su información y su sistema de backend comprometido porque el atacante utiliza el medio de ataque menos insospechado para entrar dentro del sistema, y es los termómetros de las peceras, del acuario que tiene este casino. Cada día más estamos en un mundo más hiperconectado, donde cada vez tenemos más dispositivos que forman parte de la red. Y, claro, si pudiéramos hacer una encuesta y cuántos tenemos antivirus en nuestros ordenadores, pues seguro levantaríais todos la mano.
Si tenemos cuántos antivirus en los teléfonos, levantaríais la mano también unos cuantos, pero seguramente menos. Pero en este mundo de interconexión de todos los dispositivos a la red, todavía nos resulta muy raro la pregunta esta de, oye, ¿tu nevera tiene un antivirus? O ayer me decía una persona, bueno, es que la nevera todavía no está conectada. Y le dije, vale, la nevera no está conectada o todavía no la tienes conectada. Y le puse otro ejemplo. Oye, tu robot de cocina, tu Thermomix, tiene un antivirus, porque eso sí está conectado a Internet. Hay una versión que te permite conectarte a Internet. Entonces, podría ser un vector de ataque. No digo que lo sea, pero digo que podría ser un vector de ataque. Entonces, ese primer principio de la seguridad informática lo que nos dice es que siempre vamos a entrar por el lugar más fácil para tratar de hacer un ataque. En el mundo de blockchain vemos que una de las enormes ventajas que tenemos con blockchain es justamente que no es tan fácil encontrar ese punto tecnológico que tú puedas atacar, para que sirva de punto de entrada. Es más, si hacemos un análisis de todos los posibles ataques, de todos los ataques que ha habido a lo largo del tiempo, veremos, y luego vamos a hacer un resumen muy rápido, vemos que como tecnología per se, nunca ha estado comprometida. Sí ha estado comprometida las casas de cambio, sí han estado comprometidos contratos inteligentes que tenían errores en su codificación, pero lo que es la tecnología que hay por detrás, y aquí hay un tema que es conceptualmente importante, porque yo creo que es un error, porque se dice, no, es que blockchain es seguro. No, no es que blockchain sea seguro o no tenga punto débil. Lo que significa es que el poder de hash que se ha aplicado para generar toda esa cadena, eso es lo que hace realmente seguro a la cadena de bloques. La cantidad de esfuerzo que se ha creado para poder crear esa estructura de datos. Entonces, eso nos lleva a este segundo principio de la seguridad informática, que tiene mucho también que ver con el mundo de blockchain, porque, fijaros, ¿cuánto tiempo debe de protegerse un dato? ¿Cuánto tiempo debe de protegerse la información? La información debe de protegerse siempre hasta que la información pierde valor. Pero claro, esto fijaros que entra en conflicto con muchas cosas. Entra en conflicto, por un lado, con la propia naturaleza de blockchain. Blockchain es una estructura de datos que tiene como principios fundamentales básicamente dos. Uno es la inmutabilidad. Otro es el determinismo. La inmutabilidad es que si algo está escrito en la cadena de bloques, no se puede borrar. El otro principio es el determinismo. Si yo estoy en el cambio, significa que si estoy en el punto C y para pasar en el punto C he ido por A y por B y gracias a B he llegado a C, esa historia puedo seguir viéndola, puedo entrar dentro de la cadena de bloques y si yo veo que un determinado fondo se encuentra en una determinada dirección, puedo ser capaz de ir hacia atrás en el tiempo y ver desde qué momento se originó, desde qué lugar se minó, en qué momento de la historia de la cadena de bloques ese hecho empezó a tener importancia y significado. Claro, y aquí entramos con muchos temas que ahora están muy de actualidad. Derecho al olvido, derecho a que el usuario esté en posesión de su información. Derecho de olvido y blockchain, dicho así, con esto que os acabo de comentar, pues es un poco contradictorio. ¿Cómo voy a tener para aplicar el derecho al olvido sobre una estructura de datos que es inmutable? Parece complicado el poderlo resolver. Sin embargo, si utilizamos la blockchain para hacer que la información que pertenece, que tiene un usuario, la información de su navegación, la información de sus datos médicos, la información que hace que un usuario sea quien es dentro de la red, se encuentre tal vez securizada y protegida por un custodio que podría tener la forma de un contrato inteligente, de forma que ese custodio es el que determina a quién le deja la información y cómo se la deja. Y ahí entramos mucho con temas de conocimientos de prueba cero y mucha tecnología que hay y que se está desarrollando y
que no tenemos tiempo para contar, pues probablemente el casar esa inmutabilidad con esos derechos que deberemos de tener como usuarios, tal vez no resulte tan incompatible. Y tal vez nos encontremos con que la forma para resolver todos esos problemas pueden pasar por una cadena de bloques. Entonces, como veis, el segundo principio de la seguridad informática también tiene mucho que ver con nuestra tecnología de cadena de bloques. Bien, el tercer principio de la seguridad informática es también muy importante y que también vemos que tiene una incidencia manifiesta en blockchain. Por un lado, un sistema de seguridad tiene que ser efectivo, tiene que ser eficiente y tiene que ser apropiado. Se entiende muy bien con un ejemplo que siempre uso, ¿no? Efectivo, que funcione en el momento oportuno. De nada me sirve que el airbag del coche salte si me he dado una torta y salta 5 segundos o 10 segundos, un minuto después de que me he dado el golpe. El airbag tiene que saltar en el momento justo en que se produce el accidente, no ni antes, porque no es efectivo, porque me puede producir el accidente el propio airbag, ni después, porque entonces no me ha protegido. Que sea eficiente, que se optimicen los recursos del sistema. Y es aquí donde, por ejemplo, sí que nos encontramos con un pequeño debate. Un debate que también va muy de la mano y seguramente muchas veces lo habréis oído, incluso me lo habréis oído a mí, ese debate filosófico sobre cómo se consigue ese enorme poder de hash. Porque, ¿qué significa que un sistema sea eficiente? Que use los recursos necesarios para realizar la función que tiene que hacer. Ni más ni menos. Claro, aquí, ¿cómo nosotros estamos consiguiendo que nuestra estructura de datos llamada blockchain sea justamente muy segura? Utilizando un mecanismo de consenso que recibe el nombre de prueba de trabajo. Bien, la prueba de trabajo es un mecanismo que una de las cosas que tiene es que es altamente consumista en energía eléctrica. Entonces, debate que tenemos. Es un precio, y ahí dejo una pregunta. ¿El gasto energético que tenemos dentro del uso, por ejemplo, de una blockchain tipo Bitcoin es eficiente o realmente esa eficiencia que tal vez parece así, hecha la pregunta en un primer momento, es el precio que tenemos que pagar por tener una estructura completamente descentralizada y que no pertenezca a nadie? Porque si respondemos a esa pregunta afirmativamente, es decir, es que tengo una estructura que no pertenece a nadie y que por ende es 100% de todo el mundo, por decirlo de alguna manera, igual ese precio con respecto a la energía que estoy consumiendo sí que es algo que a mí me interese que exista. Y ahí hay un debate y hay opiniones en muchísimos sentidos. Y hay gente que dice, oye, pues en vez de estar calculando ceros, que al fin y al cabo es lo que haces cuando estás usando la prueba de trabajo, calcular un número con un determinado número de ceros, empezando por la izquierda, pues igual podríamos estar usando esa prueba de trabajo para hacer algo mucho más productivo. No digo que no, ¿vale? Pero sí que dejo ahí esa pregunta para que la tengáis en la cabeza, de esa relación eficiencia-coste energético y si es o no algo que vaya o no con estos principios. Luego, por otro lado, que sean apropiados, que pasen desapercibidos para los usuarios. Nadie utilizaría probablemente un sistema de seguridad en un coche si para poderlo usar nos tuviésemos que pasar media hora poniéndolo, ¿no? Los airbags saltan cuando tienen que saltar, el ABS se activa cuando se tiene que activar, cuando detecta que hacemos una presión más fuerte en el pedal del freno y las ruedas se bloquean, entonces se activa el diferencial para que las ruedas no se bloqueen y sigan moviendo y el coche no se desplace. El cinturón de seguridad detecta si ha habido un movimiento brusco y, por tanto, el pretensor actúa en consecuencia para evitar que el cuerpo se desplace demasiado hacia adelante. Los reposacabezas, dependiendo de los modelos de coche, en función de si es un impacto trasero, se activan de una manera o de otra para evitar el daño cervical. En el ejemplo del coche se ve muy claro.
las medidas de seguridad pasan completamente desapercibidas para nosotros. Solamente se activan en el momento que son necesarias. En un sistema informático debería de pasar lo mismo. A veces no ocurre. ¿Cuántas veces tenemos el sistema antivirus funcionando y, con lo que no, y tenemos una penalización en el rendimiento de nuestro ordenador y el administrador de sistema te dice, es que eso es el antivirus? Pues hombre, ya desapercibido no parece que sea, ¿no? Luego, aquí en el mundo de blockchain nos encontramos también con que el nivel tecnológico que todavía se necesita para poder trabajar es muy alto. Es muy poco user-friendly. Y eso tiene que cambiar. Porque si no, la tecnología, si no hacemos como sucede con el protocolo TCP/IP, que la gente utiliza TCP/IP cuando está usando Internet sin saber que utiliza TCP/IP, pues no será verdaderamente útil, ni conseguirá las promesas que nos están haciendo llegar. Indudablemente nos encontramos en un momento muy temprano y eso significa que todavía pues, estamos como en esa fase muy artesanal, ¿no? Pero a futuro debemos de intentar conseguir que todo lo que pase sobre blockchain ni siquiera sepamos qué es blockchain. De la misma manera que hoy la gente no conoce si hay un protocolo que se llama TCP/IP o un protocolo que se llama SMTP para enviar correos, ¿vale? Pero, como digo, esto hay que seguir trabajando. Bueno, ¿y cómo se comporta blockchain con respecto a los diferentes tipos de amenazas que nos podemos encontrar en seguridad? Los tipos de amenaza que os podéis encontrar en seguridad, pues son, os los voy poniendo ahí, son o se catalogan en 4 tipos: en interrupción, en interceptación, en modificación y generación. Tradicionalmente son los que siempre se han visto y, que yo sepa, no ha evolucionado mucho esta clasificación en los últimos 50 años probablemente. Pensar que también en otra cosa que muchas veces la gente se olvida. La tecnología blockchain usa por detrás conceptos criptográficos y matemáticos que no los inventa Satoshi Nakamoto. O sea, Satoshi Nakamoto lo que hace es que coge unos conceptos que ya existen, los mezcla de otra manera y genera y da como resultado una tecnología que lo que busca es que podamos intercambiar valor sin un intermediario de confianza. Y lo aplica de todos los posibles problemas de intermediación que existen en este planeta, lo aplica al que considera que es más importante y más urgente tratar, que es el del intercambio de valor monetario. Entonces, para eso crea blockchain, ¿no? Pero, ¿blockchain cómo se comporta cuando estamos hablando de amenazas a nivel de los principales datos que se pueden ver afectados, que es el hardware, el software y los propios datos? Las máquinas que están ejecutando el software que ponen en marcha los diferentes equipos de desarrollo, y por otro lado, la información transaccional que está almacenada dentro de la propia blockchain. Entonces, en cualquiera de estos escenarios, nosotros nos podemos encontrar con una interrupción, con una interceptación, con una modificación o con una generación. Aunque es cierto que no siempre es algo que nos vaya a pasar desde el punto de vista de la estructura que estamos estudiando. En el caso de una interrupción es fácil, ¿no? Entender qué significa eso. Una interrupción es un corte de servicio. El sistema deja de funcionar, yo me estoy intentando conectar al banco, el banco me da un error 500, no puedo acceder al servidor, entonces se me ha producido una interrupción. El motivo de por qué se ha producido una interrupción puede ser de muchísimas motivos. Desde porque haya habido una destrucción del hardware, hayan lanzado un misil donde se encuentran los servidores principales del banco al que me conecto y ha explotado, o ha habido un terremoto, o porque alguien se ha infiltrado en la instalación y ha conseguido borrar los programas o los datos, o ha conseguido inutilizar el sistema operativo por un fallo tanto intencionado o no intencionado, detectado o no detectado. Bueno, la cosa es que el sistema deja de funcionar porque no me da servicio. Aquí vemos que nos encontramos
con un panorama que depende mucho de en qué tipo de estructura de blockchain nos vamos a ver trabajando. Si yo tengo una blockchain pública que funciona siguiendo una arquitectura distribuida, es decir, un nodo puede comunicarse con cualquier otro nodo de manera eventual. Puede encontrar un camino para ir desde A hasta B, porque todos los nodos que forman parte de la red son iguales, son peers, por eso reciben ese nombre, son pares. Son peer-to-peer porque son pares exactamente iguales. Es verdad que en la red hay unos un poquito especiales, como pueden ser los mineros, que son los que se encargan de validar las transacciones y crear los bloques. Incluso hay otros nodos que son un poquito más especiales también, porque son los nodos ligeros, que no tienen una copia de la blockchain dentro de ellos y que confían en que los nodos completos puedan validar parte de la información que ellos manejan. Pero, en cualquier caso, en una blockchain pública es muy difícil que pueda dejar de funcionar. Muy, muy, muy difícil, porque para poder dejar de funcionar, imaginaros, ¿cómo corto yo el acceso a Bitcoin? La única forma de cortar el acceso a Bitcoin es cortando Internet. Incluso para evitar eso, sabéis que tanto Bitcoin como muchísimas otras blockchain públicas permiten su funcionamiento sobre la red Tor, de manera que ni siquiera podamos saber, o no podemos saberlo de una manera fácil, porque bueno, también sabéis que por ahí hay gente que dice que si Tor está comprometido, que si no sé qué, que si la NSA, que si... Bueno, en definitiva, también hay mucha leyenda urbana. En cualquier caso, la única manera de poder bloquear eso, de que exista una interrupción global del sistema, sería evitando el acceso a la propia Internet sobre la que corre la blockchain pública. En el mundo de las blockchain privadas la cosa cambia, ¿no? Porque la interrupción se puede producir porque el que nos da acceso a esa blockchain privada decide que ya no tenemos acceso. Entonces, puede decidirlo porque haya un interés legítimo para que no puedas acceder a la blockchain. Imaginaros una blockchain privada cuyo uso es por el pago de una fee porque formas parte de un consorcio, has dejado de pagar y el administrador te echa. Bueno, tiene sentido que si no estás pagando por una estructura que tienes que pagar, pues tiene sentido que te echen. Pero, ¿y si ese hecho, el echarme, es algo arbitrario, es algo que por detrás tiene otros intereses? Porque por algún motivo quiero que tú no puedas acceder durante X tiempo al sistema. Pues entonces, digamos que la situación cambia. Porque en una blockchain privada, lo que ocurre es que no tenemos una arquitectura distribuida, una arquitectura de malla. Lo que tenemos es una arquitectura descentralizada. Tenemos diferentes puntos que actúan como coordinadores, que permiten que otras partes de la red se puedan intercomunicar, pero estos puntos, que obviamente no es uno solo, hay varios, son susceptibles de caerse. Y si uno de estos puntos da conexión o es el punto central que conecta esa arquitectura de red blockchain privada y da acceso a otros organismos, a otros peers, por ejemplo, el concepto de organización, de peer, de órdenes que tenemos, por ejemplo, en una blockchain privada del tipo Hyperledger, pues en ese caso la interrupción sí que puede ser algo que nos afecte y que nos afecte mucho y que pueda realmente pasar. Con la interceptación, este concepto también es interesante desde el punto de vista de blockchain. Porque blockchain, per se, no le debería de preocupar la interceptación. De hecho, la información de las transacciones que viajan dentro de una blockchain es pública. O sea, que fijaros que esta amenaza de interceptación en una blockchain pública realmente no se traduce en una amenaza, porque todo es público, todos tenemos una copia de la cadena de bloques, todos sabemos las transacciones que se han producido y de hecho sabemos hasta el montante por el cual se han producido y es más, si hay un contrato inteligente, yo tengo la capacidad de ver el bytecode, estoy pensando en Ethereum, no estoy pensando en Hyperledger, que ahí estamos en las privadas, pero puedo ver el bytecode de ese contrato inteligente. Incluso muchos contratos inteligentes publican su propio código fuente. De la misma forma que los algoritmos de seguridad informática
publican su código, porque la fortaleza de los algoritmos no está en el algoritmo en sí, está en la clave que se utiliza para securizar la información. Entonces, si algo es público, está bajo el escrutinio de muchos ojos y se pueden ver. Claro, aquí volvemos a chocar con el mundo un poco de las corporaciones, chocamos también un poco con el mundo de las blockchain privadas, porque en el mundo de las blockchain privadas ocurre justamente lo contrario. Lo que se suelen abrir son canales de comunicación entre aquellos participantes que van a estar relacionados en una transacción, de forma que el resto de participantes no se enteran ni siquiera de que la transacción se ha producido. Aquí hay que también pensar en cosas que están sucediendo ahora mismo, ¿no? Y es tecnología de conocimiento cero, pruebas de conocimiento cero, el famoso problema de Alibaba o de la cueva de los ladrones, en donde, ¿cómo puedo yo demostrar que algo es verdad sin darte información de ese hecho? En el problema de Alibaba, el ejemplo es muy fácil, ¿no? Hay un ladrón, está en Alibaba en la puerta de la cueva y el ladrón le dice a Alibaba, oye, la cueva tiene una entrada secreta. Y Alibaba le dice, vale, dime dónde está. Pero el ladrón le dice, vale, pero me pagas. Y Alibaba le dice, no, dime dónde está. Y el ladrón le dice, no, págame. Pero como no se fían uno de otro, el ladrón le dice, oye, si yo te demuestro que existe la puerta trasera, sin decirte que existe, ¿dónde está la puerta trasera? ¿Me pagarías? Y Alibaba dice, vale, de acuerdo. ¿Cómo podremos probar eso? Si ponemos a Alibaba delante de la puerta de la entrada de la cueva, el ladrón se mete por dentro de la cueva y sale de la cueva por un lugar que no sea la puerta principal y aparece delante de Alibaba, pues Alibaba sabrá que, o una de dos, o tiene un gemelo, que eso también es una de las pruebas es uno de los temas que se estudian cuando se analizan las pruebas de conocimiento cero, o realmente es verdad, ¿no? Sabe que hay una puerta secreta dentro de la cueva, si no has salido por la única puerta que es conocida y que estoy yo vigilando, indudablemente sabes que existe una puerta trasera, entonces yo te cojo y te pago. Esa idea de las pruebas de conocimiento cero están muy relacionadas con esto que os digo, de que solamente ciertas transacciones puedan ser verificadas por determinado tipo de individuos, que para verificar una transacción no tenga que publicar toda la información de la transacción, no tenga que publicar el origen, el destino, el monto. O sea, hay una serie de cosas que van muy de la mano de esta amenaza de interceptación y que, como os digo, depende mucho de qué tipo de blockchain nos encontremos, ¿no? Bueno, ahí os pongo algunos ejemplos de la interceptación en el mundo, llamémosle digital tradicional, ¿no? Como son las copias ilícitas de programas, la escucha en línea de datos, bueno, pues todo lo que tenga que ver con el sniffer de la red, pues estaría muy enlazado con esta idea que desde nuestro punto de vista de la blockchain vemos que se comporta de una manera muy diferente. Finalmente tenemos el tema de la modificación. La modificación es algo también importante, porque en algunas ocasiones el problema que tenemos con la modificación es que yo no me entere de que un dato ha sido modificado, que es probablemente una de las peores cosas que pueden pasar. Que yo cambie, imaginemos en un sistema médico, cambie las pruebas de los diferentes pacientes, porque algún hacker ha conseguido entrar en ese sistema y ha puesto que yo tengo una neumonía y que el otro no tiene nada y está sano y el pobre otro está muriéndose de la neumonía y a mí me empiezan a vacunar porque estoy teóricamente muy enfermo. Porque a veces es complicado saber si eso ha sucedido o no. Os he dicho que la modificación en una blockchain está protegida, está garantizada siempre y cuando nos encontremos con un número honesto de nodos trabajando por el beneficio de la red. ¿Qué es lo que hace que la blockchain sea segura? Que una blockchain sea segura es justamente todo el hashing, todo el poder de hashing que se ha estado realizando previamente para llegar al bloque actual. Para llegar al bloque en el que yo me encuentro, si quiero hacer una modificación, tengo que ser capaz de reconstruir toda la estructura previa. Es decir, si yo quiero obtener lo que se llama la cadena más larga,
tengo que ser capaz de tener al menos el 51% del poder computacional. Entonces, eso realmente resulta muy complicado de hacer, incluso en el mundo de Bitcoin, que es donde lo hemos visto más de cerca, no hace relativamente muchos meses, vimos que cuando se acercaban al 51% de poder de hash, los propios pools de minería se reestructuraban, el poder de hash se volvía a repartir para seguir manteniendo la estructura completamente securizada. Eso está muy relacionado con el problema de los dos generates, el problema de la comunicación y el saber si un mensaje o no ha sido confirmado y tenemos la certeza de que la persona a la que lo hemos enviado va a actuar en acorde a lo que nosotros le hemos dicho. Y sabemos, y está demostrado, que si mientras tengamos en una red, si tenemos n traidores, mientras tengamos 2n+1 nodos honestos o 3n+1 nodos honestos, sé que el sistema va a ser tolerante a este tipo de ataques. No va a poderse realizar. Bueno. Finalmente, la generación, que también está muy relacionada con la modificación, que es crear nuevos datos y meter nuevos datos dentro del sistema como si no fueran parte y hacerlos pasar por buenos, pues está muy relacionado con lo que es la falsificación. Y la falsificación en el mundo de blockchain, ¿cómo se llama? Pues os sonará la palabra también, doble gasto. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros tenemos dentro de la blockchain? Tenemos un algoritmo de consenso. Un algoritmo de consenso que se basa en teoría de juegos. Un algoritmo de consenso que se basa en teoría de juegos y por detrás de la teoría de juegos lo que tenemos son recompensas, premios o castigos. De si yo juego en función de las reglas, tengo una recompensa, tengo un premio. El premio es, me llevo el premio por minado más las comisiones. Si me porto mal y voy en contra del sistema, habré gastado mucho tiempo en encontrar un bloque, habré cogido, habré hecho perrerías al bloque, el resto será antes o después capaz de darse cuenta de lo que he hecho y todo ese tiempo que he dedicado para generar el bloque, que a mí me ha costado una inversión en máquinas, lo habré perdido porque a la larga el sistema se iría directamente a cero, ¿no? Lo que sería su valoración con respecto a otros pares. Como veis, blockchain, con respecto a todas estas amenazas, se encuentra bastante bien cubierto. Bueno, ¿qué sucede con los objetivos que tenemos que conseguir siempre con esta seguridad? Pues tenemos que conseguir primero que se cumpla la confidencialidad, que solamente aquellos que tienen autorización para usar un sistema realmente lo utilicen. En blockchain sucede. ¿Por qué? Es una estructura de pares. Es una estructura, además, en donde yo, y eso es lo que tiene a mí, por ejemplo, es una cosa que me gusta de las blockchain públicas. ¿Por qué usas Bitcoin? Porque me da la gana. Porque puedo. Porque puedo ser un par sin que nadie me diga si puedo o no puedo serlo. Entonces, puedo utilizar el sistema y garantizo la confidencialidad porque, de hecho, es un sistema público, es un sistema abierto, es un sistema donde cualquiera se puede conectar. Además, por otro lado, la integridad. Las propias reglas de la red, las propias reglas de construcción de los bloques, las propias reglas de validación de las transacciones y la propia prueba del propio algoritmo de consenso que se utiliza, indica que solamente aquellos usuarios que están autorizados pueden crear y modificar datos. Bueno, modificar datos sabemos que en una blockchain es algo que nos resulta un poco complicado por este concepto de inmutabilidad, pero todo usuario que está, todo nodo, todo elemento que ha sido autorizado puede crear transacciones. Y además la responsabilidad está muy delimitada. Solamente algunos nodos pueden crear bloques, los mineros. Y además, también tenemos otra responsabilidad. Todos podemos participar del almacenamiento de la blockchain de nuestro sistema. Por tanto, garantizamos, gracias a este enorme poder de hash, esta integridad. La disponibilidad, pues sucede un poco
también lo mismo. Y es que yo pueda tener acceso a la información, yo pueda tener disponible el sistema cuando desee. En una blockchain privada, pues dependerá del que me da acceso a la blockchain privada. Pero en una blockchain pública, Bitcoin, tengo disponible el acceso a la red de Bitcoin siempre. La red de Ethereum, un IOTA, un Hashgraph, por citar algunas que no utilizan una blockchain al uso, un Dash, un Monero, un Ripple, aunque sé que Ripple os gustará un poco menos si venís del mundo más conceptualmente más criptoanarquista, ¿no? Porque los bancos están también muy detrás de ella. Bueno, en cualquier caso, el tema es que esa disponibilidad la tengo garantizada. El no repudio, ¿qué significa eso? Que si un usuario ha hecho algo, no pueda decir que no lo ha hecho, indudablemente. Aquí, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que cuando yo envío una cripto de un sitio a otro, cuando yo ejecuto un contrato inteligente, no puedo decir que no lo he hecho, porque mi ejecución queda marcada como una transacción. Cuando yo mando dinero de mi cuenta a otra cuenta, luego no puedo decir, no lo he hecho. No, sí lo has hecho. Lo has hecho porque tú la transacción la has firmado con algo que solamente conoces tú, que es tu clave privada. Si tu clave privada es tuya, tú no puedes entonces decir que hay un repudio en el origen o un repudio en destino. Si tú has enviado algo desde tu cuenta que tú controlas a cuenta de otra persona que controla a la otra persona, y eso está notarizado, está escrito en la cadena de bloques, pues ni uno puede decir que no lo ha hecho porque existe una estructura pública donde se puede consultar y otro no puede decir que no lo ha recibido porque existe una estructura pública en donde se puede consultar. Entonces, nos encontramos con una tecnología que los elementos básicos que la seguridad informática trata de conseguir, los consigue, y además de una manera, bueno, esto es también una opinión personal, ¿vale? Yo creo que bastante elegante. Independientemente de los problemas que tenga blockchain, de tamaño, de escalabilidad, de velocidad, a mí me parece que es una solución elegante. De la misma forma que IOTA o Hashgraph son soluciones elegantes para el mismo problema de crear una estructura descentralizada utilizando una estructura de datos completamente diferente, ¿no? Que en este caso es un grafo. Son estructuras que a mí personalmente me gustan, me parecen que están muy bien pensadas. Bueno, esto ya os lo decía, no se ha llegado a romper ninguna blockchain, aunque sería más correcto decir que no se ha roto, no, lo que no se ha conseguido es burlar ese poder de hash, ¿no? Sin embargo, existen vectores de ataque, existen mecanismos que se podrían utilizar para tratar de poner en entredicho una blockchain. Entonces, estos vectores de ataque, pues algunos seguramente sonarán más, otros menos. El ataque del 51% es quizás el más conocido, ¿no? El más conocido porque es justamente lo que os he dicho anteriormente. Si yo tengo al menos el 51% del poder de cómputo de la red, podría coger y podría cambiar la historia de nuestra cadena de bloques. Podría haber transacciones, y eso significaría que podría hacer un doble gasto. Podría evitar las confirmaciones de las transacciones, de forma que podría estar diciéndole a una persona que su transacción nunca ha llegado y que siga enviando. Podría hacer que un minero minase un bloque que no es válido, o al contrario, que no pueda minar un bloque que es válido. Entonces, en general, significa que si yo tengo al menos la mitad de los nodos comportándose de manera honesta, más uno, sé que esto no va a poder producirse. Os pongo ahí el problema este de Gigahash del 2014, cuando estuvo a punto de conseguirse ese 51%, y cómo este pool de minería, de manera muy natural, aunque también hay historias por ahí de todos los gustos, hizo que el poder de hashing se fuese repartiendo
mineros que estaban en este pool se salieron y se fueron a otros pools y no llegó a pasar nada. De hecho, actualmente, si no recuerdo mal, el pool minero que más poder tiene está en torno al 34%, si no recuerdo mal. Habría que confirmarlo con los gráficos, ¿vale? Este es un gráfico que tiene ya algún tiempo y probablemente, no sé si BTC está aquí en el 27 o tiene un poquito más, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso habría que comprobarlo. Siempre, cuando pongo gráficos, como esto es en tiempo real y el tiempo real de la tecnología es muy real, siempre conviene asegurarse de que el dato es verdadero, ¿vale? Bueno, aquí en el momento pues estábamos en torno, como os digo, en torno al 30% el que más poder de hash tiene, ¿vale? Otro problema, otro vector de ataque, aunque este solamente afectaba a Bitcoin, era el tema de la maleabilidad de las transacciones. La maleabilidad de las transacciones se encontraba ya resuelto con la entrada de Segwit. ¿En qué consistía? Pues consistía en que, bueno, sabemos que cada transacción tiene un identificador. Ese identificador es un hash, ¿vale? Entonces ya sabemos también que dentro del mundo de blockchain todo lo que hay por detrás son hashes. Vale, si ese hash que nosotros lo estamos utilizando para encontrar la transacción dentro de la cadena de bloques y estamos haciendo uso además de otra estructura que se llama árboles de Merkle, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Como ese identificador no se encontraba protegido por la firma, se podría cambiar. Claro, si yo cambio el identificador de una transacción, significa que no la voy a poder encontrar. Entonces, este problema, el problema de la maleabilidad, iba muy de la mano de un poco de ingeniería social, porque tú habías enviado una transacción, un atacante había hecho el cambio del identificador de la transacción, te decía que no le había llegado, tú tratabas de hacer la comprobación, mirabas que efectivamente no aparecía tu transacción, volvías a hacer el envío del dinero, él podía volver a hacer el cambio. O sea, era un vector de ataque que se encontraba por ahí posible de hacer, ¿no? Entonces, claro, si yo aplico a este problema tecnológico un poco de ingeniería social, un poco de cara dura y un poquito de picaresca, pues esto que es el esquema normal, donde aquí tenemos este transaction ID que identifica la transacción y que nos permite que la podamos encontrar dentro del bloque, pues claro, ¿qué sucedía? Que la maleabilidad lo que hacía es que este identificador lo cambiaba por otro identificador. Claro, este señor, la transacción se confirmaba, pero se confirmaba con otro identificador. Y claro, si este señor convencía al que estaba enviando esta transacción de que no le había llegado y este no era excesivamente cuidadoso, pues podía volver a repetir la transacción N veces. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando este se cansase. Una de las razones que hace unos años se argumentaban en MTGOS de que les habían robado el dinero era justamente a esto, de que alguien se había aprovechado de este proceso y que no había nadie que lo estuviese verificando y que al no verificarlo, al no hacer la comprobación, pues cuando alguien llamaba se volvía a hacer el envío de los bitcoins, de manera que les fueron vaciando las arcas. Bueno, sabéis que hay mucha historia con esto de Mongols también. Otro vector de ataque, la vulnerabilidad de la billetera. ¿Qué cosas que nos pueden pasear con una billetera? Que no la tengamos protegida con contraseña, que utilicemos contraseñas débiles que pueden romperse por fuerza brutas. Y seguro que muchos de vosotros, de los que me estáis escuchando, tenéis más de un sitio en donde la fecha de cumpleaños vuestra, de vuestro hijo o vuestra pareja, o una combinación parecida, es la que protege el acceso a vuestra información. O algún hecho o dato relacionado. Por otro lado está el tema de la custodia. El hardware o las paper wallet se puede romper. Un hardware se puede dañar. Acordaros lo que os he comentado al principio. Una paper wallet, si no está plastificada, le cae el agua y se le queda destrozada. Incluso yo he tenido la experiencia de alguna charla que he dado de poner una clave privada con hace también tiempo, ahora ya no soy un martillo, tener una clave privada puesta en la pantalla con un código QR, alguien
cogerla y cortársela a través de la cámara en su billetera y hacerse con el dinero y enviárselo a otra cuenta. O sea, este tipo de cosas suceden, ¿no? Y además no debéis de olvidar de otro tema. La billetera es software. El software está hecho por personas, por desarrolladores que a veces no duermen bien, que tienen problemas con el marido o con la mujer, que tienen a los niños con el colegio y que no sé qué, y que a veces el software presenta errores, presenta bugs. Y de la misma forma que presenta un problema, un software de gestión de contabilidad, pues puede presentar problemas el propio software de la billetera. Y podemos tener problemas por ahí. Y por tanto los hackers pueden utilizarlo también como un vector de ataque. Luego, otra de las cosas que nosotros podemos tener son los rastreos de fondos. Si sabemos que muchas de las criptos que usamos no son anónimas, son pseudoanónimas. Eso significa que si una cripto en un determinado momento alguien va viendo hacia atrás y sabe que esa cripto perteneció a un exchange y ese exchange ha sido comprometido y su base de datos se encuentra en la Deep Web, por ejemplo, puedo hablar de Mongoose, donde sabéis que cuando se produjo el ataque a los pocos días o semanas, no recuerdo, poco tiempo, en la Deep Web estaba toda la base de datos de usuarios, transacciones y demás en Internet. Pues oye, a partir de esa información, dado que blockchain es inmutable, bien, pues yo puedo ir hacia atrás y puedo ya sacar información en base a esos datos que están ahí. Entonces, puedo llegar a conocer identidades. Eso sin contar incluso aquellos que utilizan direcciones de vanidad, direcciones que utilizando herramientas que hay por ahí permiten generar una dirección con un contenido que les sirva para identificarlo. Entonces, es cierto que no está muy extendido su uso, pero también existe. Los ataques de tipo civil, que es un ataque civil, pues es también muy sencillo. Si yo estoy en una red que tengo acceso público, pues, ¿qué pasa si lo que hago es que tengo muchos nodos que yo controlo dentro de esa red? Si yo controlo muchos nodos de esa red, podría llegar a crear lo que se llaman islas. Podría ser capaz de aislar completamente a un nodo, a otro o a un conjunto de nodos de la red honesta. Porque como yo controlo muchos de los nodos dentro del sistema, cuando alguien manda información, podré coger y mandarle información falseada y hacerle creer que lo que está haciendo y cómo está operando no es verdad cuando no lo es. Porque yo lo que estoy haciendo es ponerme como un cortafuegos delante de él y la red honesta, ¿no? Podría negarme a retransmitir bloques, aunque darle la sensación de que sí los estoy haciendo, o retransmitir solamente aquellos bloques que creo yo como atacante y enviarlos a esos otros nodos que no estoy dejando acceder al resto del sistema. Podría hacer muchísimas cosas malas y eso significaría que tendría un poder muy grande también para hacer doble gastos y falsear la información de la red. Otro de los temas de los vectores de ataques que tenemos es el sniffing de los paquetes. Podemos ver, todo es público, pero es que además no solo es público a nivel de transacción, es también público a nivel del tráfico de Internet. Por tanto, yo podría utilizar una herramienta tipo WiseArt para ver cómo se está moviendo la información. Es cierto que el uso de Tor pues mitiga todo este tipo de problemas y siempre es una buena práctica hacer uso de él para no tener sobresaltos, ¿no? Y bueno, tenemos otro de los vectores de ataques que podríamos considerarlo como vector o podríamos ver cómo lo clasificamos, ¿no? Porque cuando se produce un fork, a veces puede ser efectivamente porque hay una vulnerabilidad, haya un error dentro de cómo se procesan las transacciones, por esto que os estoy diciendo, pero a veces también hay vulnerabilidades que se pueden forzar por cómo están codificadas las aplicaciones. El DAO, Sabemos que hoy tenemos un Ethereum Classic y un Ethereum normal, justamente por una decisión que se toma en un momento del tiempo para borrar parte de la inmutabilidad de la cadena de bloques, ¿no? Pues ahí lo tenemos. La ruptura de la criptografía. Estamos muy acostumbrados a oír el tema de la computación cuántica.
¿Qué va a pasar cuando los ordenadores cuánticos dominen el mundo y rompan la criptografía? Bueno, vamos a ver. Esto también hay que tener y ser un poco prudentes. La criptografía cuántica lo que ha demostrado actualmente es que existe un algoritmo, que es el algoritmo de Shor, que se comporta muy bien para romper problemas que tienen una convergencia, un problema de solución lineal, pero no en aquellos problemas que convergen de manera exponencial a una solución, los problemas NP complejos, ¿vale? NP completos, también se llama. Entonces, ¿qué va a pasar? Me preocupa más la computación cuántica con respecto a la seguridad que tienen los bancos en sus páginas web, que la computación cuántica pueda romper de momento la seguridad de blockchain. Eso sin contar que una de las tecnologías en las que se está trabajando es el envío cuántico de claves. Entonces, de los 3 posibles problemas que se utilizan para cifrar la información, para generar la clave privada, sabemos que tenemos el problema de la factorización de números primos, factorización de números grandes, que en ese caso sí que es verdad que el algoritmo de Shor se muestra bastante eficiente en su rotura. Luego tenemos el problema del logaritmo discreto y el problema del logaritmo elíptico. Problemas de grado 2, grado 3. Todavía no existen algoritmos a nivel de computación cuántica que demuestren que esos problemas se pueden romper. Y también tenemos otro tema, y es que la computación cuántica, estamos hablando de ordenadores cuánticos de 72 qubits, que es el de Google, si no recuerdo mal, creo que es el mayor que hay. Sí, es verdad que existen ordenadores de 2000 qubits, pero esos ordenadores de 2000 qubits no son ordenadores cuánticos de propósito general, son ordenadores cuánticos de propósito específicos, ordenadores en donde los átomos no se encuentran en estado de entrelazamiento completo. Son ordenadores en donde solo una parte de los átomos están entrelazados. ¿Qué significa eso? Significa que estamos hablando de computación cuántica adiabática. No todos los átomos están en ese estado de estar en 0, 1 o en cualquiera de todos los estados. Y, por tanto, no se aprovechan todos sus átomos la posible paralelización para realizar cálculos. Por tanto, hay que tratar de poner la computación cuántica dentro de donde es. No digo con esto que no pueda ser un vector de ataque. Puede serlo, pero siempre con cabeza y teniendo en cuenta que si tengo una tecnología que puede romper un algoritmo cuántico, puede romper un algoritmo que no es cuántico, pues hombre, tendremos también que pensar que habrá algoritmos cuánticos que puedan sustituirlos, ¿no? Entonces, tranquilidad con esos. Luego, por otro lado, tenemos que el All Users Attack. Las IPs de la mayoría de los usuarios que utilizan las blockchains son públicas. Poca gente utiliza, no está muy extendido, yo al menos tengo esa sensación. Igual alguien que esté todo el día monitorizando la red podría ser un poco más, tener una opinión diferente, pero yo estoy convencido que la mayor parte de las IP son públicas y que muy poca gente se conecta utilizando sistemas tipo Tor. Entonces, ¿se podría realizar un ataque coordinado a todos estos nodos, a todas estas IPs públicas, para hacer un DOS, para dejarlos sin servicio? Se podría ser un ataque y un vector posible para hacer daño. Luego tenemos otro tema que también seguramente os sonará, ¿no? El phishing, que no es un ataque a blockchain. Realmente, ya os he dicho que esto está protegido por ese poder de hash. Pero oye, ¿y si yo consigo que un usuario me dé su clave privada? Si yo consigo mediante técnica de ingeniería social, y hay verdaderos expertos en este tipo de cosas, que alguien me pueda proporcionar su clave privada, pues podría ser una llamada de teléfono o podría ser un mensaje de correo que presenta un origen legítimo y que me descarga software y ese software hace un escaneo dentro de mi ordenador o mete un troyano para que otra persona de manera remota pueda conectarse a mi sistema y pueda buscar. O podrían pasar un montón de cosas, ¿no? Como el cross-site scripting en las páginas web, en donde metemos dentro de una página web un JavaScript que nos redirige a otra página web que hace cosas que no son las que debe de hacer y no nos damos cuenta. O nombres de dominio internacionalizados, donde dos dominios
se parecen pero no son iguales, que parece que lo estamos haciendo. Por ejemplo, dominios que tienen la L y el 1, o el punto, la I latina con el punto con la L, o la 0 con la O, donde en un primer vistazo no somos capaces de darnos cuenta que no son del mismo dominio, o cosas que han pasado en el mundo de las ICOs, que accedo a una dirección, consigo comprometer una página web y lo que hago es que la dirección a la donde tú tienes que mandar los fondos para que te den los tokens, lo que he hecho ha sido cambiarla y el que quiere invertir en esa ICO lo que hace es que manda los fondos a una dirección que no es la que los legítimos creadores habían elegido. Como veis, aquí se une un poco lo que te comentaba de esa parte de picaresca, de esa parte de habilidad, de tener ciertas habilidades sociales para poder llegar a esa consecución de esa clave privada, que puede ser tan simple como hacer una llamada de teléfono o tan complicado como ser capaz de instalar un troyano dentro de un ordenador y abrir una puerta de acceso o un escalado de permisos dentro de los usuarios del sistema. Luego tenemos el ataques de repetición. ¿En qué consiste un ataque de repetición? Pues los ataques de repetición es que yo tenga se produce cuando hay hard forks, cuando las cadenas se duplican y en ese momento tenemos en ambas cadenas el mismo número de monedas, porque a compensar en Bitcoin o en Ethereum, cuando se duplican, lo que se hace es duplicar el número de Bitcoin en una y otra. Si antes tenía un Bitcoin en la cadena normal, ahora tengo también un Bitcoin Cash. ¿Qué ocurre si yo ahora mando ese Bitcoin Cash a la red de Bitcoin? ¿O qué pasa si ahora mando un Bitcoin normal a Bitcoin Cash? Debe de existir una protección ante eso, porque si no, si yo soy capaz de crear una transacción en mi cadena de bloques de Bitcoin y esa transacción no tiene red ni protección, en la otra cadena de Bitcoin Cash va a seguir siendo válida. Y por tanto podría estar diciendo que he hecho gastos en una red cuando no los he hecho, o al contrario, llevarme una cadena de un sitio a otro para pasear y decir cosas que no han sucedido. Por tanto, es otro vector de ataque que tenemos que tener en cuenta. Como veis, estamos ante un sistema muy seguro, pero que tiene posibles lugares por donde le podemos meter mano. Bueno, por ir acabando, algunos ataques famosos, pues el MTGOS, ¿no? Cuando se robaron en 2014 los 850.000 bitcoins, de los cuales solo se han recuperado 200.000. Parece que en una cartera que tenían por ahí olvidada, ¿no? Sabéis que Jed McCaleb, que luego también ha estado metido en el tema de Ripple, lo que crea es este site para vender cartas del juego de cartas, el Magic de Gathering Online. De hecho, MTGOS, las siglas salen de ahí, la M, la D, la G, ¿no? Jed McCaleb lo vende a Mark Karpeles, luego se quedó ahí como socio, como advisor, si no recuerdo mal. Bueno, la cosa es que en 2014 a muchos nos pilló metidos dentro de MTGOS y nos hicieron pues un poquito de gracia, ¿no? Pero no solo Bitcoin ha sufrido de ataques, ¿no? Tenemos aquí el DAO, ¿no? Esta estructura, el DAO es revolucionario, en donde lo que se pretendía era crear una organización autónoma descentralizada, de manera que todos los miembros que formaban parte del DAO pudieran elegir qué proyectos dentro del universo Ethereum se financiaban o no. Claro, ¿qué sucede? Podría darse el caso de que hubiese un grupo de usuarios que jamás tuviesen la posibilidad de que sus proyectos o aquellos que le molaban salieran adelante, lo que se llama la tiranía de las mayorías, ¿no? Bueno, ahí os pongo uno de los datos, ¿no? 2016, como organización atrajo más de 140 millones de euros invertidos en Ether. Todo esto, como os digo, es en Ethereum. Claro, cuando se produce el ataque al
al de DAO y se encuentra el error en la función split y se comprometen y quedan secuestrados, por llamarlo de alguna manera, los 3,5 millones de dólares equivalentes en aquel momento en Ether, pues se produce un cisma dentro de la comunidad que sabéis que dio lugar a la creación de Ethereum Classic, porque aunque se avisó de que había un problema en el DAO, y ahí tenéis un poco la cronología de Christian Weisner, que advierte que hay problemas de antipatrones en Solidity, y luego Peter Vignés también lo dice y confirma los descubrimientos que hizo Christian. Sabéis que luego lo más llamativo de este hecho fue Stefan Tuval, cuando dice que los fondos del DAO, que no nos preocupemos, que no están comprometidos, y hace pues el not found, y se ha quedado así, el not found at risk, no hay fondos en riesgo, y justamente 5 días después pues se robaron los 3,5 millones. Porque, ¿qué es lo que pasaba en el DAO? En el DAO es que yo podía crear un DAO hijo, y en ese DAO hijo, en vez podía estar creando diferentes DAO hijos hasta que tuviese un DAO hijo en donde yo pudiese controlar solamente yo los fondos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que nos encontramos con 3,5 millones en Ether comprometidos, una comunidad preguntando qué hace y un montón de gente mirando a Vitalik para ver qué decisión toma. Esto produce la división de la comunidad, como sabéis, porque se opta por borrar la cadena de bloques, se opta por lo que es inmutable, cargárselo, volver hacia atrás. Y eso no sienta muy bien a parte de la comunidad, porque los principios filosóficos que dicen es, oye, pues en cierto modo te estás convirtiendo en el Banco Central Europeo. No sé si en el Banco Central Europeo, igual no sería tal vez correcto decir el BCE, pero estás haciendo algo parecido a un rescate bancario. Y los que estamos metidos en el mundo de las criptos y tenemos un pensamiento pues tal vez más criptoanarquista, pues si ha habido un error y es una estructura inmutable, el error tiene que quedar ahí para que todos aprendamos. No tenemos por qué olvidarlo. No tenemos que decir no ha pasado. Ha pasado y está grabado y hemos aprendido. Pero bueno, esos son también temas muy personales. Luego, recientemente con Parity, sabéis que Parity es uno de los nodos dentro de la red Ethereum que se pueden usar para conectarte a la red. Tenemos el propio de Ethereum, que es Geth, y luego tenemos Parity, que pues, es otro producto por ahí, que es bastante bueno, es muy eficiente y bueno, funciona bastante bien. Bueno, pues ellos tienen una billetera y en julio de 2017 pues tuvieron una vulnerabilidad de la cartera multifirma donde se sustrajeron 150.000 ETHs. Luego en diciembre se encontraron también un error en la programación de un contrato inteligente que congelaron fondos por valor de 217 millones de dólares. Pero fijaros que generalmente casi todos los problemas que está habiendo nunca han comprometido lo que es la estructura del blockchain. Lo que estamos hablando es contratos mal programados, errores en funciones. El poder de hash, lo que garantiza que la estructura de datos sea inmutable, eso nunca ha sido roto. Luego, por ejemplo, otro caso, el de NiceHash, que bueno, pues es una plataforma de Eslovenia. Sabéis que estos países, de Eslovenia, Estonia, bueno, pues todas estas antiguas repúblicas de la URSS, pues tienen bastante, no sé si interés, pero sí hacen un esfuerzo bastante importante por dedicar muchos recursos a entender cómo funciona este nuevo mundo cripto, ¿no? Entonces, el 6 de diciembre, pues les robaron 4.700 bitcoins de la manera más tonta, por un ataque de phishing. Se comprometió el ordenador de un empleado y a partir de ese ordenador se llegaron a las cuentas Bitcoin de la compañía y se accedieron a las claves privadas. O sea, una manera muy tonta. Luego, otro error, otro ataque también así muy conocido, de los muchos. Aquí me quedo con algunos. Si os ponéis a buscar por internet, hay cientos, ¿no? Pero todos que van muy en esta línea, ¿no? Pues en julio de 2017, pues robaron 7,53 millones de Ether, porque lo que pasó fue cambiaron la dirección de Ether en la web donde se iban a enviar, donde tenían que enviarlo a cambio del token. Un error absurdo
que produjo problemas de robos de esas cantidades. No hace mucho, sabéis que se ha producido un error también en otro proyecto, que no se puede llamar un robo, porque lo que ha sucedido es que a nivel de código, en vez de poner las direcciones entre comillas, lo que ha sucedido es que le quitaron las comillas cuando se invocaba a una llamada al objeto web3. Claro, cuando algo empieza por 0x, como suelen ser las direcciones en Ethereum, eso significa que te estamos haciendo JavaScript lo está entendiendo como un número hexadecimal, no como una cadena. Y bueno, pues les enviaron los fondos a un sitio donde nadie tiene la clave privada, o si alguien tiene la clave privada en algún momento, pues se va a llevar una alegría, ¿no? Oportunidades, y con esto acabo, que ya nos estamos yendo de tiempo. ¿Qué cosas tenemos gracias a blockchain? Protección de la identidad, porque yo podría publicar dentro de blockchain las claves públicas de las personas, de forma que si yo digo que la clave pública de Santiago Márquez es tal, pues cuando alguien quiera verificar un mensaje que yo he enviado, lo único que tendría que ver es esas claves públicas que están ahí. Como la clave pública de la blockchain nadie la puede cambiar, pues podría ser una oportunidad. Otro, el tema de hacer un PKI distribuido. Las CA, las autoridades de certificación, no dejan de ser autoridades centrales. Blockchain es una tecnología que intenta quitar intermediarios. Entonces, ¿por qué no creamos un registro descentralizado en donde tengamos esos certificados y podamos utilizarlos y consultarlos? Por ejemplo, con Faircoin iría en ese sentido, ¿no? Lo mismo se podría aplicar con los certificados TLS o los SSL, ¿no? Que ahora mismo son certificados que están emitidos y que si yo quisiera poder revocarlos o verificarlos, pues podría hacerlo desde una fuente también descentralizada y transparente. Google tiene un proyecto que se llama Certificate Transparency, que va también muy en la línea de conseguir esto. La propia protección de la integridad de datos. ¿Qué ocurre? Si yo cojo y calculo el hash de un determinado fichero y ese hash lo guardo dentro de una blockchain, porque eso sí tiene sentido guardarlo dentro de la blockchain, no el fichero MP3, porque todas estas estructuras hay que pagar por utilizarlas. Recordad, eso podemos hablar luego si queréis. Bueno, pues si yo tengo esos hashes y tengo un fichero guardado en un sitio, cuando me baje el fichero, si saco el hash de la blockchain, puedo saber si el fichero que me he bajado ha sido comprometido en el servidor. Sé calcular el nuevo hash, ¿no? Y si veo que son iguales, pues sé que estoy ante el mismo fichero. Algunos ejemplos, como el proyecto OneTime o el sistema Key Signature Infrastructure o CASAI que tenéis en el proyecto GEN, también para Niger. Bueno, hay algunos trabajos en este sentido. Nosotros también estamos haciendo algunas cosas en ello. Protección de infraestructura. ¿Por qué utilizar un DNS centralizado cuando podría tener un DNS descentralizado? Por ejemplo, el proyecto Nebulis, que se está montando sobre Ethereum para poder acceder a los ficheros dentro de la red IPFS, el Interplanetary File System. Bueno, como veis, a nivel de oportunidades, blockchain nos permite hacer cosas muy potentes. A nivel de seguridad, creo que tenemos una estructura que es verdaderamente, ¿cómo decirlo?, versátil, y podemos hacer muchas cosas gracias a esa capacidad que la propia blockchain nos proporciona, porque nace, por decirlo de alguna manera, con la seguridad de serie. No es algo que se haya añadido a posteriori, ¿no? Sabemos que cuando tú añades algo a posteriori dentro de un sistema, pues a veces no es... luego se crean soluciones forzadas, ¿no? Como es el caso pues yo qué sé, el HTTP, ¿no? Que nace como un protocolo sin estado, luego en el HTTP 1.1 le metemos las sesiones, los cookies, luego le metemos certificados y hacen que el protocolo en sí mismo sea un poco extraño, porque surge para poder intercambiar información, no para no hacerlo. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí. Si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer, Carmen. Sí,
Si hay alguna pregunta, por ejemplo, ¿cómo se sabe cuando un smart contract es seguro? ¿Lo hace Aitor? A ver, un smart contract por definición es seguro porque lo tienes codificado y lo tienes metido dentro de blockchain. O sea, vamos a ver porque esta pregunta tal vez habría que formularla de otra manera. De otra ¿Un manera, a lo smart mejor. contract es seguro? Un smart contract a nivel de que una vez que está desplegado no se puede cambiar, es seguro. Ahora otra cosa, la pregunta es, ¿el smart contract es malicioso? ¿El código que tiene el smart contract es malicioso? Eso solamente lo podemos saber viendo el código del smart contract. Por eso, una de las cosas que muchas veces se tiene que hacer, sobre todo en el mundo de las ICOs, y uno tiene que empezar a oler mal, debería dolernos mal, si una ICO no nos publica dónde está la dirección de su smart contract y en la pestañita de Etherscan, donde vemos la posibilidad de ver el código fuente del smart contract, no está el código del smart contract para que lo podamos auditar. Entonces, yo lo pondría desde esa doble perspectiva. Un smart contract que está desplegado dentro de la blockchain, ¿alguien lo puede modificar y cambiar? No, porque tienes todo lo que os acabo de decir que lo protege. ¿Un smart contract puede tener un comportamiento malicioso? Podría tener un comportamiento malicioso, indudablemente, depende de cómo esté programado. Otra pregunta que nos hacen, ¿es posible cambiar la necesidad de nodos de confianza a más del 51% para que la red sea más segura? No se puede cambiar porque eso se basa, por lo menos en lo que es la estructura estándar de blockchain basada en bloques, ¿vale? En alguna estructura de blockchain basada en bloques, lo que sucede es que nosotros necesitamos que, y está demostrado matemáticamente, eso se llama teoría de los dos generales, que si queremos tener una red segura, necesitamos al menos, si tenemos n traidores, dos n más 1 o 3n más 1 nodos honestos. ¿Qué ocurre? Para mejorar eso, están apareciendo tecnologías alternativas que son estructuras distribuidas que la gente las llama blockchain, pero no son blockchain porque no tienen ni block ni chain. Lo que tienen por detrás son otra cosa, son grafos acíclicos, son lo que se llaman direct acyclic grafos directos acíclicos. Y en ese caso, la estructura de cómo funciona es completamente diferente. Porque ahí lo que estamos haciendo es crear una estructura en forma de grafo, no en una estructura de bloques. Y entonces el comportamiento es totalmente diferente. Entonces, la forma de poder cambiar eso tendría que ser cambiando la propia estructura de blockchain, como tendríamos en este caso en el mundo de los datos. Porque la blockchain, tal y como está definida, lo que se resuelve es el problema de los dos generales utilizando un algoritmo de consenso. Y ya vamos a hacer la última pregunta porque nos hemos ido de tiempo. A ver, ¿podemos decir que la blockchain soporta la ley de protección de datos? ¿Puedes aclararnos un poco el punto de derecho al olvido? A ver, derecho al olvido. Si blockchain presenta un doble prisma, porque por un lado tenemos una estructura inmutable. Si la estructura es inmutable y hay una transacción grabada en esa estructura inmutable, vas en contra del derecho al olvido. No podrías hacer un derecho al olvido puesto que queda grabado en la base, queda grabado en blockchain. De hecho, hay por ahí algunas voces de reconocido prestigio que dicen que la GDPR no se debería de aplicar a blockchain. Pero por otro lado, yo también os he comentado que puede ser la oportunidad para el derecho al olvido. Porque si yo tengo un contrato inteligente que solamente yo controlo y ese contrato inteligente es la puerta de entrada a mis datos y solamente soy yo el que da acceso a esos datos, en el momento que quiera producir el derecho al olvido, lo único que tengo que hacer es cortar el acceso al contrato inteligente que da acceso a los datos que yo controlo. Entonces, blockchain lo podemos ver de ese doble punto. Va a depender de cómo articulemos la solución que queramos utilizar. Puede ir contra el derecho al olvido y, por tanto, ser un problema, o puede ser la solución a los problemas, a las necesidades que la GDPR ha puesto sobre la mesa. Entonces, yo lo veo desde esa doble óptica.
Bueno, lo vamos a dejar aquí porque el tema es tan Muy bien. apasionante que nos podríamos tirar un buen ratito. Sí, de hecho, una de las Eh, cosas que me costó fue elegir el topic sobre el cual hablar, porque hay tantísimas cosas que se pueden decir sí, que es complicado. De todos modos, tenéis ahí, os he dejado mi Twitter, ese Márquez Solís. Si me queréis hacer cualquier pregunta, me podéis mandar un mensaje directo, ¿vale? Desde ahí a ese Márquez Solís. Y también, bueno, pues si me buscáis por las redes y me queréis añadir en LinkedIn, pues también es fácil de encontrarme para poder hablar. Y nada más, chicos, he visto que hemos tenido ahí un pico de casi 60 personas en un determinado momento, lo cual está sí, perfecto que sí, es. sí, está muy bien. Así Oye, que, solo recordarles, recordaros a todos que tenéis la grabación de todas maneras disponible en un ratito, seguro que os llega el correo. Y si no, se colgará, yo creo que mañana ya estará en la web de Blockchain España. Y nada, animaros a, si estáis inquietos con el tema de blockchain, a seguir esta serie de webinars aniversario que hemos empezado hoy, que van a dar repaso pues eso, a los contenidos que se trataron en el libro Blockchain, la revolución industrial de Internet. Y bueno, si no quieres añadir algo más, Santiago, pues saludaros a simplemente, todos. al principio, daros las gracias por la oportunidad de volver a participar una vez más con Blockchain España para en este momento de hacer un año, ¿no? Y Sí, el futuro del libro que va a estar también por Latinoamérica y demás, me comentaba sí, Alex sí, el otro día en Open Expo, creo que es una muy buena noticia porque muchas veces, sobre todo desde el mundo hispano, tenemos a veces un poco de complejo, ¿no? Parece que solamente son los anglosajones los que hacen cosas y tenemos una comunidad y un talento que es brutal y eso va en nuestro haber, tenemos que tenerlo en cuenta a donde vayamos. No somos ni para nada peores que ellos y tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo talento tanto aquí como en Latinoamérica y hay que explotarlo para hacer un montón de soluciones blockchain que puedan cambiar el mundo y hacer una sociedad que yo creo que es lo que todos queremos, ¿no? Que nuestros hijos sí. vivan mejor que nosotros y se lo pasen bien. Pues nada, gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo a nuestro ponente de lujo de hoy, que es Santiago. Y nada, os esperamos en los siguientes que iremos publicando en la web y en las redes sociales como hacemos habitualmente. Muchas gracias de nuevo. Adiós. Venga, un abrazo.